Gálatas. No sé cuántas veces yo he cantado ese himno y siempre me conmueve. Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 10. Hoy continuamos nuestra serie de exposiciones sobre la epístola de Pablo a los Gálatas. Dice Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como también a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a orar. Señor, como cantábamos hace un momento, no podemos dejar de admirar el amor que has tenido para con pobres pecadores como los que estamos aquí. Señor, si en tu soberanía nos hubieses enviado al infierno a todos, aún en tu soberana voluntad hubieras decretado que ninguno de nosotros hubiera venido a la existencia, hubieras hecho bien, porque tú eres el dueño de todo cuanto existe y de todos los que existen. Pero en tu gracia y en tu compasión, nosotros no solo nos trajiste a la vida, sino que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, tomó nuestra naturaleza y murió en la cruz del Calvario. Y tu obra fue aplicada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, solo y únicamente por gracia. Oh Señor, quedamos humillados, anonadados al ver tal muestra de amor. Concédenos, oh Señor, que al exponer tu palabra, nuestro fervor hacia ti, nuestro deseo por la pureza del Evangelio pueda crecer y pueda aumentar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, la rebeldía no es usualmente alabada en las Escrituras. De hecho, es una cualidad que cuando es presentada en la palabra de Dios, es presentada como un problema de carácter, algo que ofende a Dios. La rebeldía debe estar fuera del corazón de un verdadero creyente. En la mayoría de los casos, cuando se habla en la Escritura de la rebeldía, la opinión que encontramos es que la misma es un grave pecado, un serio defecto de carácter. La rebeldía es una marca de los falsos cristianos. Noten cómo Pablo habla de esto en Tito capítulo 1,
a partir del versículo 10. Presten atención, por favor. Dice, porque hay aún muchos rebeldes, hablando de falsos cristianos, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y en el versículo 16 del mismo capítulo dice, profesan conocer a Dios. O sea, dicen que son cristianos, que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo niegan sus hechos? Que en verdad no son cristianos. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En el Salmo 68, los versículos 4 al 6, el salmista David dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos. Es su nombre, alegraos delante de él. Él es el padre y defensor de viudas, y de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar a la familia de los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad. Y nota esto, mas a los rebeldes, ellos habitan en tierra seca. Un pasaje más del Antiguo Testamento. Primero de Samuel, capítulo 12, versículos 14 y 15. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes. Nota la relación que hay entre la adoración, es lo que está detrás de la palabra servir, oír la palabra de Dios y abrigar, aceptar y vivir la palabra de Dios. Es lo contrario a ser rebelde. Dios ve cuando una persona escucha su palabra y da la vuelta y fue como algo más que oyó durante el día o de la semana. Dios lo ve como rebeldía, lo ve como un defecto de carácter, como un pecado grosero. Dice, y si no fuereis rebeldes a la palabra de Dios y la oyeres, tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, si servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Todos estos versículos son palabras fuertes que describen la gravedad de este horroroso pecado, la rebeldía. Alguien puede decir, bueno, sí, claro, entendemos, ser rebelde contra Dios es un pecado grosero. Nadie debe ser rebelde contra Dios. Todos debemos obedecer las palabras de Dios. Ahora, cuando vemos la Escritura, vemos que el término rebelde va más allá que simplemente desoír o no hacer lo que Dios manda. Cuando Dios establece líderes y alguien se opone a los líderes que Dios ha establecido, Dios lo ve como una afrenta personal y lo ve como rebeldía. No solo la rebeldía contra Dios es condenada, también contra los líderes que Dios ha puesto. La lista de falsos creyentes que hay en las Escrituras y que se distinguieron por ser rebeldes es grande. Miriam, la hermana de Moisés, o María, de acuerdo a la traducción. Coré, Datán y Abirán, Absalón y otros. Se presentan en la Escritura al oponerse a los líderes que Dios había establecido como rebeldes y como un defecto grave de carácter. Por otro lado, mi amado hermano, la humildad, la sujeción y la mansedumbre no solo son alabadas en la Biblia, sino que sean presentadas como gracias que están presentes y deben estar en cada creyente. Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Efesios 4, 1 al 3. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sin embargo, hay momentos, mis amados hermanos,
en que un verdadero creyente debe manifestar rebeldía, una rebeldía santa. Esta rebeldía es requerida solamente cuando el evangelio está en riesgo de ser desvirtuado o pervertido. Y eso es precisamente lo que encontramos en nuestro texto. Y si hay algo que yo quiero que quede en tu mente, es lo siguiente. Este es el tema de mi sermón. Mis amados hermanos, por la gloria de Dios, debemos ser rebeldes contra las amenazas que atentan contra el evangelio. Repito, por la gloria de Dios, tú y yo, esto no es tarea solo de los pastores, no es tarea solo de los diáconos, de los líderes, de los maestros de esta iglesia, es tarea de todo verdadero creyente que está en este lugar, a ser rebeldes contra las amenazas del evangelio. En nuestros días, el evangelio, la palabra de Dios está siendo atacada. Y como creyentes debemos salir en defensa de ese gran león que es el evangelio. Eso fue precisamente lo que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo en Jerusalén y también en Antioquía, como veremos la próxima semana. Había fieras amenazas contra el evangelio. Y lo que se demandaba en esa ocasión, como lo que se demanda para nosotros en nuestros días, cuando vemos que el evangelio está siendo afrentado, es manifestar una rebeldía santa. De la misma manera que Pablo enfrentó esas amenazas, nosotros debiéramos hacerlo. Repito, mis amados hermanos, el evangelio está siendo atacado y desvirtuado, pervertido. Tal ataque no viene solo de afuera, viene de adentro, de la iglesia de Cristo. De hecho, la meta de Satanás es dañar a la iglesia, dañando el evangelio. Ahora, tú te puedes preguntar, ven acá, Joel. Por un lado nos dijiste que la rebeldía es un defecto de carácter, que es un pecado grosero. Y ahora nos dice que por el evangelio debemos ser rebeldes. ¿Cómo debemos ser rebeldes en contra de las diferentes amenazas que atentan contra el evangelio? ¿Hay algún principio que nos da Pablo aquí en su carta para enseñarnos cómo debemos hacerlo? Amados hermanos, debemos ser rebeldes en contra de las diferentes amenazas que enfrenta hoy el evangelio. En primer lugar, nota esto, asegurándonos que nuestra rebeldía por el evangelio está en el contexto adecuado. Miren los versículos 1 al 3 de Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Noten el contexto en el que se presenta Pablo. Él estaba ahora defendiendo el evangelio 14 años después de haberse convertido. Muy probablemente, desde el mismo momento que Pablo se convirtió, se percató que habían personas que estaban tratando de pervertir, diluir el mensaje del evangelio. Estos judaizantes de lo que está hablando Pablo en Gálatas no cayeron en paracaídas, ya estaban en la iglesia. Sin embargo, Pablo esperó el momento oportuno para defender al evangelio. 14 años después. Es en este contexto en el que Pablo había llegado a su plena madurez como cristiano y como ministro del evangelio. Pablo ya no era un principiante emocionado y apasionado, un nuevo ministro del evangelio. Era alguien con experiencia. La experiencia y años en la espalda lo respaldaban. La iglesia de Antioquía
le respaldaba. Así que no era un jovencito tomando una atribución que no le correspondía. Había pasado suficiente tiempo para considerar, estudiar y meditar el contenido del Evangelio y asegurarse de que él podía hacer lo que veremos que él hizo. Un elemento más en cuanto a la ida de Pablo a Jerusalén para defender el Evangelio del ataque de los judaizantes es que Pablo no fue solo. Bernabé y Tito fueron con Pablo. Dos prestigiosos siervos del Señor le acompañaron. Pablo no estaba solo en este combate. Tenía amigos de experiencia que le sustentaban y apoyaban. Mis amados hermanos, una de las bendiciones que yo tengo de estar en Iglesia Bautista Reformada de Miami es que tengo amigos y siervos en el Señor que han estado conmigo muchos años. Y me hace muy feliz estar en ese círculo. Y me alegra también que la amistad mía va aumentando. Más amigos se añaden. Y eso es una gracia del Señor. Quiero hacer una advertencia a los jóvenes. Yo también fui joven, emocional y emocionado, admirado por el Evangelio, dispuesto a, mi esposa diría, cortar cabezas. Un amigo mío que está aquí siempre me ha dicho que soy el gallito de pelea de él. No le hagan caso, no es verdad. A veces hay que esperar, a aprender, ver los que están delante, aprender de ellos, oír, que pase el tiempo. Pablo esperó 14 años para subir a Jerusalén y emprender la batalla que emprendió. Ahora no solo el contexto se ve por el tiempo que Pablo esperó para defender el Evangelio, sino también lo vemos por las razones correctas. Pablo fue a Jerusalén a defender el Evangelio no por una inclinación personal, sino por mandato de Dios mismo. Miren el texto, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. En este versículo 2, Pablo explica el motivo por el cual fue a Jerusalén. Él no fue a Jerusalén para congraciarse con los 12, para buscar reputación, para que fuera reconocido. Él fue porque Dios le envió, le mandó por una revelación que le dio. Debemos ser cuidadosos a la hora de defender el Evangelio, que Dios nos está enviando a eso. Y no es fruto de la autopromoción. Ahora noten lo que estaba en juego aquí, mis amados hermanos. ¿Qué era lo que estaba en juego? ¿No estaba en juego una doctrina periférica o secundaria? Pablo no amaba la contienda por asuntos menores. Él mismo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2, 14 y 15, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. La pelea que estaba emprendiendo el apóstol Pablo era por el Evangelio. Miren el versículo 2 una vez más. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Era ese el punto aquí, el Evangelio. Al llegar a Jerusalén, Pablo expuso, es decir, compartió, sometió a consideración
a los apóstoles y líderes el evangelio que él predicaba entre los gentiles. Lo que presentó fue el evangelio de la salvación en Cristo Jesús por la gracia de Dios. No fue una opinión personal de asuntos periféricos o sin importancia. Era lo medular, lo central, lo esencial para ser salvo. Ahora noten cómo Pablo lo hizo. Él no fue y empezó a reunir a los miembros de la iglesia y le empezó a comentar su posición evangélica. Oye, mira, tengan cuidado, porque mira, no. Lo que hizo fue que llamó a los líderes o se reunió con los líderes y habló con ellos. Miren cómo lo traduce la Biblia textual. Y subí según una revelación y les expuse el evangelio que proclama entre los gentiles, pero lo hice en privado a los de reputación, para cerciorarme que no corría o había corrido en vano. La expresión "los de cierta reputación" es una sola palabra en el texto griego que significa lo pensante. Aquellos que dirigen, los líderes, es con los que se reunió el apóstol Pablo. Esta palabra se empleaba para referirse a la autoridad e implica una posición honorable de respetabilidad. En ese caso se refería a aquellas cabezas directoras y directrices en la iglesia de Jerusalén. No solo incluía a los apóstoles, sino también a todos los ancianos. Todos aquellos que tenían cierta influencia. Pablo fue respetuoso del liderazgo apostólico y de los ancianos de la iglesia en Jerusalén. El punto es que Pablo, Bernabé y Tito no fueron a la iglesia directamente, no estuvieron divulgando su perspectiva del evangelio, sino que buscaron a los líderes y le presentaron esa perspectiva a ellos. Lo que importaba a Pablo, Bernabé y Tito no era ganar una discusión, no era tener preeminencia, ni que todos estuvieran de acuerdo con ellos. Lo que le importaba era la verdad del evangelio. Mis amados hermanos, por orgullo queremos que todos estén de acuerdo con nosotros mismos en todas las cosas, aún en las más pequeñas. ¿Recuerdan al rey Acab? El hombre tenía 400 profetas. Los 400 les estaban diciendo lo que él quería oír. Hasta había uno representando con unos cuernos y todo lo que pasaría en la batalla. ¿Te imaginas 400 personas diciéndote lo que tú quieres oír? El rey de Judá pidió otra opinión y le trajeron a Micaías. Y él dijo lo contrario. Uno pudiera decir en su sano juicio, bueno, si tengo 400 personas que están diciendo lo positivo y lo bueno, ¿qué importaba la opinión de uno? Pero Acab se enojó por la opinión de uno. Así somos tú y yo. Podemos tener a mucha gente a nuestro alrededor, que si hay alguien que se opone, lo peor que pudo pasar. Eso no era lo que estaba en el corazón de Pablo. Lo que le importaba no era la preeminencia, no era ser conocido, era la verdad del evangelio. Por cierto, mis amados hermanos, no está pasando nada. Estamos predicando este texto porque nos toca por Gálatas. Lo bueno de predicar, déjeme hacer la aclaración para que nadie... Lo bueno de predicar es positivo, que se trata como la medicina. Hay medicina curativa y hay medicina preventiva. Podemos tratarlo así aquí. Ahora, no solo habló con los líderes, sino que lo habló en privado. Dice, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación. Estoy citando ahora las Américas, para cerciorarme de que no corría o había corrido en vano. He aquí la diferencia entre los falsos que quieren engañar y los verdaderos que quieren defender el evangelio de Cristo. Los verdaderos van a los líderes,
respetan el rango y la autoridad, aun cuando crea que esos líderes están equivocados. Lo hacen en privado. No quieren preeminencia, quieren la verdad del Evangelio. Amados hermanos, nuestra rebeldía por la defensa del Evangelio debe estar en un contexto apropiado. Pero no solo eso. No solo aprendemos del texto que la defensa del Evangelio, nuestra rebeldía por el Evangelio debe estar en un contexto apropiado cuando el Evangelio es amenazado, sino también, en segundo lugar, debemos asegurarnos que nuestra rebeldía por el Evangelio está contra amenazas reales y no simplemente opiniones personales. Miren los versículos 3 al 6. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir nuestra esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Fueron rebeldes. Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Varios principios que hay aquí. Por un lado, mi amado hermano, nuestra rebeldía por el Evangelio debe ser contra falsos hermanos. La presión de los judaizantes era mucha para con Pablo y sus acompañantes. Los judaizantes veían un defecto fatal en el evangelio que Pablo predicaba. Pablo, en su teología del evangelio, excluía, este es el defecto, según los judaizantes que tenía Pablo. Pablo, en su teología del evangelio, no abrazaba la ley ceremonial de Moisés. De ahí que los judaizantes presionaron una y otra vez para que Tito, que era griego, fuera circuncidado. Mis amados hermanos, Pablo no actuó bajo presión. No permitió que Tito fuera circuncidado. Manifestó una rebeldía santa por amor a la verdad del evangelio. Noten el versículo 5 una vez más. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Cuál era la importancia de este hecho? ¿Cuál sería el impacto a la iglesia gentil si permitían que Tito fuera circuncidado en Jerusalén? Que Tito era un creyente verdadero, un cristiano verdadero, y eso era una prueba fehaciente, vívida, de que una persona podía ser salva única y exclusivamente por el evangelio del Señor Jesucristo. Pablo estaba defendiendo que el evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, no importa si es judío o gentil. En otro contexto y por otra razón, el apóstol Pablo pediría a Timoteo que se circuncidara. Pero en esta ocasión no podía ceder ni un milímetro. Debían ser rebeldes por la defensa del evangelio. Miren el versículo 5 una vez más, por favor. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. La razón por la que los judaizantes insistían en obedecer las leyes ceremoniales de la ley de Moisés no era académica. No era que tal observancia a los ojos de ellos fuera parte esencial del evangelio. Lo que estaba en juego aquí, la razón por la que los judaizantes exigían a gentiles practicar la ley ceremonial de Moisés, estaba en el corazón de ellos. Eran falsos hermanos. Esos judaizantes no eran cristianos, eran falsos cristianos. En
griego es una sola palabra y se puede traducir pseudo cristiano, pseudo hermano o hermano tramposo. Miren el versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Mi amado hermano, tú ves muchas cosas en YouTube. Probablemente a tu casa te toquen la puerta personas como los testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, el evangelio de la prosperidad, Joel, que Cash Luna y ¿cómo se llama el otro? Guillermo Maldonado son herejes, no cristianos, paganos, inconversos, sectarios. Eso mismo dije. Sí, tocarán a tu puerta y te insistirán en que están trayendo el evangelio. Tu deber como cristiano es defender el evangelio con gracia, amor, pero defenderlo. Ellos necesitan el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y viene alguien diciéndote, yo soy evangélico, pero en su evangelio hay un apellido, evangelio de la prosperidad. Deja de ser evangelio por completo. Necesitan ser evangelizados y ser librados de estos paganos para que Cristo les gobierne sus vidas. ¿Qué hacemos a veces nosotros? Llega un testigo de Jehová a nuestra puerta. O llega alguien. Y lo primero, yo sé que a veces no tenemos tiempo, te entiendo. Ellos necesitan el evangelio del Señor Jesucristo también. Y decimos, por ejemplo, algunas hermanas, yo sé que esto no pasa aquí. Las hermanas de mi iglesia todas saben teología. Yo esperé que las hermanas dijeran amén. Pero en otros lugares, llegan los testigos de Jehová y una hermana le dice, mira, yo no sé mucho de eso. Deja que venga mi esposo. Él te va a responder todas las preguntas. Mi hermana, si tienes un bebé y tienes que darle la leche, mi consejo personal es que los despaches rápido. Hay un bebé que está exigiendo de ti. Pero el deber de defender el evangelio es de todos los que están aquí. No es solamente de los hombres, no es solamente de los pastores. En la medida de tus posibilidades, aprende el evangelio. ¿Sabes qué pasa? Que no lo vemos importante. No vemos como algo importante tener el evangelio ordenado en nuestra cabeza y poder tenerlo preparado. Tal vez no lo presentarás como otros. Tal vez no se lo dirás a otros de la manera en que lo diría alguno de tus pastores. Pero no puede ser porque en tu mente no has preparado el evangelio. No lo tienes ordenado. Tú debes estar listo que si alguno de los pastores o cualquiera te pregunta, ¿me puedes explicar el evangelio en 5 minutos rápido? Tú pudieras decir esto, esto, esto y esto. Porque ese fue el evangelio que nos salvó y nos liberó, hermanos. Pablo los veía como falsos hermanos. Si no tienen el evangelio, no importa que se llamen evangélicos, no lo son. No son más que falsos hermanos. Ahora, el problema no era que estaban testigos de Jehová tocando la puerta en Jerusalén. El problema estaba dentro. Miren, hermanos, cómo entran los falsos hermanos en la iglesia. Dice Pablo que se introducen a escondidas y que se introducen para espiar. Ellos se introducen a escondidas, o como el texto griego lo dice literalmente, infiltrados solapadamente. Inicialmente, esos enviados de Satanás para destruir el evangelio y la iglesia entrarán a la misma calladamente.
expresarán acuerdo sustancial con lo que la iglesia y sus líderes proclaman. Pero poco a poco las verdaderas convicciones empiezan a florecer. Esos falsos hermanos no tienen en verdad buenas intenciones. Dirán que su deseo es que el evangelio brille y que la voluntad de Dios se manifieste, pero en realidad su deseo es el de desvirtuar, afectar a la iglesia del Señor. En algunas ocasiones estos falsos hermanos no son conscientes que han sido enviados por el mismo Satanás. Están simplemente sinceramente equivocados con respecto a sí mismos y lo que creen. Pero en la mayoría de los casos son completamente conscientes de lo que hacen. Ahora está pasando lo contrario de lo que pasó en el siglo XVI, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis y empezó la Reforma Protestante. Cada vez más oímos de personas, pastores, líderes, que están volviendo al catolicismo romano. Están volviendo a la esclavitud ceremonial del catolicismo romano. Defienden ahora a María como corredentora, cuando no lo pueden probar bíblicamente. ¿Saben lo que hizo Satanás? Introdujo a esos para que ganaran notoriedad y entraron calladitos. Yo soy evangélico. Yo creo en la salvación por gracia por medio de la fe. Y una vez que fueron conocidos, salió el verdadero lobo. Vemos a Jesús, a Adrián Romero. Ay, Joel, hoy sí. Te metiste con la gente que quiero. A mí me gusta el hombre como canta. Prefiero ir a Pavarotti. Esa parte lo editan. Ahora el hombre está defendiendo al catolicismo romano y todo lo que anda por ahí. Hermano, yo tendría problemas con oír una canción de Jesús Adrián Romero. Porque él entró aparentando que era evangélico. Y ahora es otra cosa. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Ellos esos falsos hermanos entran encubiertamente. Entran solapadamente. Y entran para espiar. Para someter a esclavitud. Miren el versículo 4 otra vez. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Estos falsos hermanos no vienen a la iglesia para aprender, edificarse con la palabra de Dios y así poder aplicarlas a sus vidas. Vienen con el propósito de espiar para esclavizar. Cito MacArthur. Es posible que tales hombres ni siquiera hayan sido judaizantes honestos. Algunos eruditos creen que fueron plantados en las iglesias por fariseos o sacerdotes con el fin de corromper esta amenaza del judaísmo tradicional. En todo caso, Satanás fue, como siempre, el instigador principal de la artimaña destructiva. Los judaizantes fueron ante todo agentes diabólicos, sin importar cuáles hayan sido sus asociaciones o lealtades humanas. Fin de la cita. Ahora, noten que nuestra rebeldía por el Evangelio debe ser por el Evangelio. Él estaba preocupado que se uniera el Evangelio de la gracia soberana de Dios con las celebraciones ritualistas, externalistas del antiguo pacto. Eso, aunque daría la apariencia, porque las cosas externas siempre dan la apariencia de piedad. Ustedes ven eso,
que en Cuba le llamaban patiblancos. No estoy hablando del carácter de ellos, estoy hablando de cómo se vestían. Ellos se vestían todos de blanco. Y yo que los vi por primera vez de niño, no sé si los cubanos saben de lo que estoy hablando. Uno decía, oye, deben ser muy piadosos esa gente. Hasta que comprendí el Evangelio y me di cuenta que no tenía que ver con el color con que se vestían, sino con algo que ocurre en el corazón. Noten, mis amados hermanos, que aquí no estamos hablando de verdaderos hermanos que creen por completo el Evangelio, pero que difieren de nuestra perspectiva en asuntos secundarios. No nos estamos refiriendo a simples doctrinas de opinión. Estamos hablando de que estos hombres estaban defendiendo volver al antiguo pacto, como los adventistas del séptimo día. Estamos hablando que esos falsos hermanos estaban insistiendo que para ellos el verdadero cristianismo estaba orgánicamente ligado a las imposiciones ceremoniales del antiguo pacto. Para ellos ya no estábamos en el nuevo pacto. Contra tal perspectiva judaizante, atiende mi hermano, que tristemente va creciendo poco a poco como gangrena dentro de la iglesia, debemos oponernos tajantemente. Y empieza muy sutil, hasta insignificante. Pongo el candelabro judío. Luego invito a alguien a tocar el shofar. No entiendo qué hace eso dentro de una iglesia. Musicalmente hablando, no aporta absolutamente nada. Luego empiezan a celebrar las fiestas de ¿cómo se llama? De las enramadas y Pentecostés y luego terminan vistiéndose de una manera rara que ni tiene que ver con el judaísmo de porque eso se inventó recién, el kepá y todo eso. Y luego exigen a sus miembros a observar cada ley ceremonial, desvirtuando el mensaje del Evangelio. Cuidado, mis amados hermanos. El Evangelio está siendo atacado. Y son pastores los que están empezando el cambio. La mentira engaña y también esclaviza. Ahora, no solo debemos manifestar nuestra rebeldía cuando el Evangelio es amenazado en un contexto adecuado. No solo debemos manifestar nuestra rebeldía cuando de verdad hay amenazas reales. El Evangelio está siendo amenazado realmente, no es un asunto de opinión. En tercer y último lugar, debemos asegurarnos de que nuestra rebeldía por el Evangelio está unida a las columnas del Evangelio. Miren los versículos 7 al 10. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Yo creo que antes de exponer este punto, yo debo hacer una clara distinción
aclarar la distinción que había entre los apóstoles y aquellos de cierta reputación a los que mencionó previamente el apóstol Pablo. Miren el versículo 6, por favor. Pero los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Podemos decir con bastante seguridad que estos de reputación a los que Pablo se refiere eran sacerdotes y rabinos fariseos que se habían introducido en la iglesia de Cristo. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 6, versículo 7, veremos una muestra de cuál era la composición de la iglesia en Jerusalén. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Es muy probable que entre esos sacerdotes que supuestamente obedecieron a la fe, también se infiltraron falsos hermanos que tenían la verdadera intención de volver a la iglesia a una secta judía más. Estos sacerdotes probablemente ganarían prestigio y reputación dentro de la iglesia. Mira, él es sobrino de Caifás. Él es descendiente, Abraham fue Aarón. Él es de la familia de Aarón. ¡Qué bendición tener a esa gente aquí! ¿Qué era lo que habían sido los apóstoles antes de ser apóstoles? No, es que ellos sí saben. No los apóstoles. No, mira, ellos eran pescadores. Todavía huelen a pescado. Otros eran contadores públicos y algunos revolucionarios. Pero estos son de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Sin embargo, Pablo aclara que lo que ellos hayan sido en otro tiempo, noten que esa es una expresión que Pablo usa recurrentemente en sus epístolas para lo que éramos antes de estar en Cristo. No puede ser de los apóstoles que eran pecadores y contadores públicos. Se estaba refiriendo de alguien que antes de estar en Cristo tenían una cierta reputación de entendimiento y conocimiento de la Biblia. Esa reputación de lo que eran antes de Cristo ya no tenía importancia alguna. La expresión, lo que hayan sido en otro tiempo, hablaba de una posición o estatus que se tuvo en el pasado, pero que ya no tenía importancia en el presente. Miren el versículo 6 una vez más. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mi pueblo de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Cuál es el punto aquí, mi amado hermano? Lo que a Pablo le importaba era estar del lado del Evangelio y de los apóstoles llamados por el Señor. La expresión en griego antes, por el contrario, hace un claro contraste entre los judaizantes que tenían reputación, que habían ganado antes de estar en Cristo, y los apóstoles. Eran dos grupos completamente diferentes. ¿Entienden el punto aquí? Los apóstoles, separados de esos falsos judaizantes, sí le dieron la mano, la derecha, a Pablo, Bernabé y Tito en señal de compañerismo. Miren los versículos 7 al 9 una vez más. Antes, por el contrario, y esa expresión hace un contraste entre los judaizantes y el otro grupo que va a decir en un momento, los apóstoles. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro es de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, reconociendo la gracia que me había sido dada. Está hablando del mismo grupo nuevo ahora,
Jacobo, Cefas y Juan, ahora menciona ese grupo, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Cito a MacArthur una vez más. Los apóstoles en Jerusalén reconocieron que Dios le había encomendado a Pablo a predicar el evangelio verdadero. Con esta frase se pone punto final a la refutación definitiva de la acusación de los judaizantes, según la cual Pablo predicaba un mensaje desviado. El punto es que a pesar de todo, Pablo estaba simplemente interesado en la defensa y progreso del evangelio y en el compañerismo en torno a dicho evangelio. Pablo no era amigo de peleas. Pablo no era un contencioso. Le importaba ser fiel al evangelio. Era evidente para Cefas, Jacobo y Juan que en Pablo estaba la gracia y que en Pablo actuaba la gracia. Miren el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, el término reconociendo era más que simplemente un entendimiento ligero de que en Pablo moraba la gracia y que tenía el evangelio. Era un pleno entendimiento. Esta gente comprendieron a cabalidad de que Pablo estaba predicando el verdadero evangelio. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le dieron la mano en señal de compañerismo. Esa era una señal en el Antiguo Oriente de alguien que se estaba reconociendo que Pablo era alguien de confianza y que predicaba el evangelio verdadero. Mis amados hermanos, ¿qué tiene que ver esto, todo esto, con Iglesia Bautista Reformada de Miami? Mis amados hermanos, Dios nos ha encomendado la defensa del evangelio que predica la soberana gracia de Dios que salva a los pecadores por la obra de Cristo en la cruz del Calvario aplicada por el Espíritu Santo. Hay muchos en nuestros días que están tratando de perturbar, diluir el mensaje del evangelio. De ahí que, en primer lugar, debes ser un conocedor del evangelio del Señor Jesucristo. Mi amado hermano, qué pena cuando hay creyentes que llevan 1, 2, 10, 15 años y no pueden compartir ni con su esposa, con su esposo el evangelio porque no lo conocen, no podrían decirlo. Tales personas deberían preguntarse si en verdad son cristianas. ¿Por qué, Joel? ¿Por qué tanta severidad? Te estabas portando bien, estabas hablando de otros. Hay algo interesante en la parábola del Señor del sembrador. Él habla de semillas que caen en diferentes terrenos. Y cuando el Señor Jesús habla del terreno que había bueno, que dio fruto, y el Señor le quiere explicar la parábola a sus discípulos, le dice, estos son los que oyen y entienden. Cuando echamos para atrás y vemos a aquellos que cayó en la piedra, dice, estos son los que oyen y no entienden. Un elemento importante para saber si somos cristianos, es uno de tantos, es que nosotros entendemos el mensaje del evangelio. Porque el Señor Jesús lo dice, que aquel que oye y entiende, por eso es que da frutos. Mis amados hermanos, para defender el evangelio debemos conocer el evangelio. Si no, todo cuanto diremos será nuestra opinión. Segundo,
Y esto va directo a aquellos que nos visitan en esta mañana. Me refiero a aquellos, aún a los muchachos, a los jóvenes. Papás, si tienes a tu niño al lado, hazle así, ahora tienes que atender. Tú una y otra y otra y otra vez oyes el mensaje de la soberana gracia de Dios que salva a pecadores por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y que es aplicada por el Espíritu Santo. Tú lo oyes y cierras tus oídos y no tiene que ver con que tus padres son religiosos y tú no. Es que en ti reside un corazón duro para con Dios. Tu ceguedad, tu oscuridad te llevará al infierno, a menos que vengas en arrepentimiento y fe. Este que está hablándote es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él tomó la naturaleza humana y murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese Rey visita esta iglesia cada domingo y habla por su palabra a los corazones de los oyentes. Muchos de ustedes se parecen a una historia que oí. Se cuenta de un rey que toda su preocupación y su deseo era el que sus súbditos vivieran bien, vivieran en paz, tuvieran prosperidad emocional, espiritual. Todo cuanto hacía es ver a sus súbditos, todos sus sacrificios, sus grandes batallas, era para ver a su pueblo progresar. Era tanta la preocupación de este rey que iba pueblo por pueblo verificando que cada persona viviera en paz y en seguridad. En una ocasión llegó a un pueblo y venía el heraldo preparando al pueblo al paso del rey. Aquí el rey precioso, hermoso, que ha dado su vida para el bienestar de sus súbditos. Preparad vuestros corazones, viene el rey, oíd las palabras sabias del rey. Todos aquellos que habían entendido el bienestar que el rey había traído, se reunían, querían ver, al menos querían tener la oportunidad de tocarlo. Todos esperaban al gran rey. Sin embargo, había un hombre allí, al lado del camino, cortando leña, preocupado por darle leña y fuego a su casa. Y viene otro de los súbditos y le dice: amigo, ¿qué haces? ¿No has visto que el rey, el precioso, el hermoso, el que ha dado su vida para que tengamos bienestar, viene y nos visita? ¿Y tú estás aquí cortando leña? Esa persona le dijo: mira, los reyes vienen y se van. ¿Y quién va a cortar leña para mi familia? Deja que se vaya. Cuánto malagradecimiento. Todo el bienestar y la paz que este hombre tenía era fruto del rey. Y no podía dedicarle un tiempo para mirarle y oírle. Pues bien, eso es lo que tú estás haciendo cada vez que el evangelio es predicado. Y tú te vas a tu casa y pasa un día y otro. El gran rey se presenta en este lugar y habla su palabra y tú tienes tus oídos cerrados. Oh, que Dios venga en esta mañana y hable a tu corazón y quebrante tu corazón con la piedra de su palabra y seas salvo y veas lo glorioso, lo maravilloso, lo hermoso que es el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Dios, cuánto agradecimiento hay en nuestro corazón. Porque nosotros, como cantábamos al inicio, en nuestro corazón se hallaba en una gran esclavitud. Éramos tan ciegos, tan esclavos, que no podíamos ver lo maravilloso, lo grandioso, lo hermoso que tú eres.
Las cosas de este mundo, las pobres luces de este mundo brillaban tanto para nosotros. Pero un día en tu gracia, tú abriste esa cárcel y nos diste libertad. Señor, vivimos en un mundo que quiere pervertir tu evangelio. El evangelio de la gracia soberana de Dios. Concédenos el tener cada vez más un claro entendimiento de tu evangelio. Concédenos ser una iglesia rebelde que se opone a toda esa mentira y que proclama diligentemente el evangelio de la gracia soberana en el Señor Jesucristo. Sé con aquellos que están entre nosotros en esta mañana y no te conocen. Ellos aún están esclavos en las celdas, son ciegos, tienen un entendimiento entenebrecido. Ten compasión de ellos. Cámbiale sus corazones de piedra por un corazón de carne. Señor, qué hermoso tú eres. Gracias por la salvación que nos has dado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.